Bienvenidos y gracias por venir hoy a acompañarnos pues, a esta tercera Psycho Beers. La verdad, yo creo que hay mucha gente nueva, ¿sí? Sí. Así que vamos a presentar un poquito, vamos a explicar qué se trata Psycho Beers. Bueno, pues Psycho Beers nacieron como una idea un poco loca, pero creemos que al final las ideas locas son las que muchas veces llegan a mejor puerto. Así que esperamos que así sea y tantísima gente hoy parece que nos lo están diciendo. Y bueno, la idea es sacar el conocimiento científico que normalmente está dentro del laboratorio y hacerlo más accesible. Físicamente, porque los bares son más accesibles que un laboratorio, y también en su contenido, para así fomentar el diálogo. Sobre todo nos encantaría fomentar el diálogo y la curiosidad. Sí, y bueno, como estamos aquí en este espacio divulgativo, queríamos aprovechar este momento para recordar a Edward Purcell por su labor. Sí, creemos que, bueno, lo que nosotros estamos tratando de hacer con Psycho Beers es una cosa, bueno, pues que al final se basa en el trabajo de personas tan importantes como él, que en nuestro país aportaron tanto a la divulgación científica. Sí, exacto. Y bueno, vamos a entrar un poco en el tema de hoy, que es la desigualdad. Entonces, todo lo que vamos a hablar esta noche gira alrededor de la desigualdad, y vamos a estar viendo como que diferentes aspectos. Y bueno, yo creo que todos somos conscientes de que la desigualdad existe, que es algo que nos rodea, lo podemos ver tanto en nuestra vida de cada día, también a través de los medios de comunicación, las redes sociales. O sea, esto nos ayuda a ver no solo nuestra realidad, sino otras realidades donde hay desigualdad. Pero lo que creo que para todos es más difícil entender es, bueno, qué efecto tiene la desigualdad. Entonces, aquí ahora estamos, además de estar tomando cerveza, también yo creo que la pregunta fundamental de esta noche es, bueno, ¿cómo vivir en un ambiente donde hay desigualdad nos puede afectar tanto a nivel social como a nivel individual, ¿no? Y para responder a esa interesante e importante pregunta, pues tenemos la suerte de tener esta noche con nosotras y con nosotras a Charo Rueda y a Rosa Rodríguez Bailón, que son profesoras e investigadoras de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada.
y nos van a aportar pues dos perspectivas diferentes de una misma cosa, de la desigualdad, de una perspectiva más de psicología social o una perspectiva de psicología más experimental. Exactamente, entonces le damos el bienvenido tanto a Charo como a Rosa. Van a presentar entonces qué piensan o qué han visto de la desigualdad. La única cosa es que hasta el final de las dos pláticas, digamos, vamos a tener una sesión de preguntas, porque como al final tenemos aunque sean aspectos diferentes de la desigualdad, es toda una cosa global, entonces nos gustaría ya al final tener toda la sesión de preguntas. Y bueno, pues adelante. Muchas gracias. Hola. Hola. Bueno, la verdad es que un auténtico placer. Yo soy Charo y aquí está Rosa. La verdad es que esto es una gozada poder compartir con vosotros y sacar, digamos, el laboratorio un poco a la calle y poder explicar junto con Rosa pues un tema, ¿no? Fijaros, queríamos empezar un poco explicando este título, eso de dos rodamundos por el desierto. El desierto en realidad simbolizando una sociedad en la que no crece nada, o en la que es muy difícil que florezca algo. Y dos rodamundos porque cada una de nosotras va a explicar un círculo que rueda por ese suelo infértil de una sociedad desigual. ¿Vale? Entonces la charla está partida un poco en dos, pero en realidad son dos partes de un mismo tema. Entonces el primer rodamundo es el que os va a explicar Rosa y bueno, yo voy a incluir. Bueno, pues buenas noches. Yo también quiero agradecer a los que han sido partícipes en nuestra invitación a este momento, que la verdad que es un placer y un honor poder compartir con todos vosotros y sobre todo también compartir un poco lo que, bueno, en lo que nos movemos y lo que hacemos en el mundo, digamos, fuera de la calle, pero que obviamente tiene muchas implicaciones, ¿no? de lo que nos pasa en la realidad cotidiana. Entonces yo voy a hablar de la investigación o de parte de investigaciones que llevamos a cabo nosotros y algunas otros grupos, ¿no? Repartidos a lo largo de bueno, pues del mundo, ¿no? Sobre el tema de cómo algo que está fuera de nosotros, algo que
digamos, un factor claramente macrosocial como es la economía, el dinero que tenemos o el estatus que tenemos en la sociedad en función de, fundamentalmente, los ingresos o la riqueza que poseemos, puede tener un impacto tan profundo en nosotros, tanto como para afectarnos a nivel, digamos, de la forma en que nos concebimos a nosotros mismos y cómo nos relacionamos con los demás, ¿vale? Antes de empezar un poco a comentaros algunos de los, digamos, de los mensajes que os quiero transmitir hoy, que básicamente son 3, quisiera empezar, bueno, pues mostrando algunas fotografías de lugares donde se percibe esta desigualdad fundamentalmente basada en lo económico, de la que voy a hablar hoy, y cómo impacta en procesos psicosociales muy importantes para nosotros. Fijaos en estas fotos donde aparece una distinción clara a nivel físico y arquitectónico de las personas que viven unidas en un espacio físico, pero que se diferencian en tanto, ¿no? Como veis. A ver si van pasando, ¿no? Viviendas completamente diferentes, edificios completamente diferentes, pero también realidades bastante cotidianas que podemos observar en nuestras ciudades por la calle, ¿no? Como esta, o incluso algunas mucho más, me parecen brutales, ¿no? Como, y cercanas a nosotros, como es la valla de Melilla, que linda exactamente con un campo de golf, que cuesta mantenerlo al año 400.000 euros, ¿vale? Bueno, pues esta es la realidad, una parte de la realidad que vivimos y, como digo, es una realidad que tiene muchos factores, muchos condicionantes, pero se basa fundamentalmente entre otras cosas, pero en diferencias económicas. Cuando voy a hablar de desigualdad hoy, voy a referirme a la diferencia que hay entre la gente que más y menos gana, más y menos riqueza tiene, más y menos ingresos tiene dentro de un contexto social. Y, como digo, voy a explicar algunos de sus efectos a nivel psicosocial, ¿vale? Algunas cifras de cómo la desigualdad, no sé si veis muy bien, no sé si se ve muy bien la gráfica, cómo la desigualdad es una realidad además que a pesar de que parece que, bueno, que por ejemplo estamos saliendo de la crisis económica en la que hemos estado sumidos en los últimos años, es una realidad que no decrece, es decir, que incluso manifiesta un ligero aumento, ¿no? En esta gráfica se representa la cantidad, o sea, el porcentaje de ingresos que aporta el 10% más rico de cada uno de los países. En general, que aparecen ahí representados, que no sé si se ven muy bien, pero en general la tendencia es a mantenerse o a aumentar un poco. Es decir, hay gente que dice por ahí que la desigualdad no está aumentando tanto, parece que no hay muchos indicadores de esta aseveración, ¿no? Incluso en nuestra realidad más cercana, esta gráfica podéis ver el incremento en desigualdad por comunidades autónomas en los años clave de la crisis. En general, como veis, todas las comunidades autónomas de nuestro país incrementaron la diferencia entre los que más y los que menos ganan. Andalucía está ahí entre medias, ¿no? No sé si la veis por ahí, está por aquí, pero hay muchas comunidades que todavía aumentaron más la desigualdad. También es importante saber que partía de un nivel de desigualdad en el año 2008 bastante elevado. Luego, digamos, no había mucho margen para subir más, ¿no? Pues bueno, como digo, de lo que voy a hablar hoy es de cómo impacta esa desigualdad a nivel psicológico, cómo este factor externo a nosotros puede afectar tanto a un nivel tan profundo. Y el primer mensaje que quiero transmitir es simple. La desigualdad nos distancia de los demás, ¿vale? Esta es un poco la primera idea. Para ello voy a mostrar alguna evidencia de algunos estudios que nosotros mismos hemos hecho. Hay por ahí gente del grupo de investigación en el que trabajo, que son artífices de muchos de los datos que voy a poner ahora a continuación, y de otros grupos de otros países, ¿no? De otros grupos de investigación diferentes. Bueno, voy a hablar en primer lugar de un efecto interesante
que utilizamos para, de alguna manera, conseguir los humanos un nivel de autoestima relativamente saludable, que se conoce como autoensalzamiento. Bueno, es una mala traducción del inglés, ¿no? Pero os voy a explicar la idea. La idea consiste en pensar que, en general, nosotros tenemos más atributos positivos, tenemos más cualidades positivas que negativas. Esto, como digo, pues es saludable porque de alguna manera nos permite tener una valoración positiva de nosotros mismos. Existe cierto sesgo a intentar por diferentes medios y por diferentes procesos conseguir que ese autoensalzamiento vaya en aumento. Y una de las estrategias que utilizamos para ello es compararnos con los demás e intentar que en esas comparaciones, digamos, nosotros creamos que somos mejores, ¿no? Bueno, pues hay un estudio muy interesante que muestra cómo a medida que aumenta la desigualdad económica en un país, es un estudio transcultural que se ha hecho en un número importante de países, aumenta también igualmente el sesgo a considerarse mejor que los demás, ¿vale? Este sesgo, bueno, en principio, como digo, pues es saludable, pero llevado un poco al extremo, pues puede resultar como una forma de compararte, intentar de alguna manera destacar sobre lo otro. Es decir, la desigualdad parece que se relaciona, se trata de un estudio correlacionado, o sea, solo podemos hablar de relaciones entre dos variables con este sesgo a tender a creerse mejor que lo otro. Por otra parte, la desigualdad también puede afectar incluso a la forma en que tenemos de concebirnos a nosotros mismos, de construir nuestro propio yo, nuestro propio autoconcepto, ¿vale? En la literatura sobre el tema se han definido como dos formas de concebir nuestro autoconcepto. Una que se conoce como, a ver si sale, interdependiente, no sé si se ve muy bien, pero que consiste en considerar que, digamos, nuestra identidad está conformada, y en nuestra identidad es tan importante lo que nosotros somos de manera individual como lo que compartimos con otras personas de referencia para nosotros, como pueden ser, por ejemplo, pues nuestros familiares, nuestros amigos, personas que realmente incluimos en nuestro propio autoconcepto. Esta es una forma de concebirse a uno mismo. Y hay otra forma que también de alguna manera se ha distinguido de esta en la literatura, que se denomina una identidad o un constructo del sí mismo, esto es que no funciona, independiente. Esta forma de concebirse a uno mismo, como veis, diferencia claramente entre el yo, nuestra propia identidad, y la de las otras personas que son cercanas a nosotros, pero que realmente no están dentro de la forma que tenemos de concebirnos a nosotros mismos. Pues bien, bueno, nosotros concretamente en nuestro grupo de investigación, me lo pongo más arriba, hemos hecho algunos estudios para analizar si existe alguna relación entre la desigualdad y percibir desigualdad en un contexto determinado y esa forma de concebirnos a nosotros mismos. Y concretamente, bueno, como es difícil muchas veces medir la desigualdad en términos subjetivos, es decir, cómo la gente la percibe, no solamente la desigualdad a la que está expuesta a nivel económico, pues, bueno, hemos elaborado algunas medidas, como por ejemplo esta que os pongo aquí a continuación, que es una gráfica donde se representan digamos, la riqueza o los ingresos que tienen las personas en estas columnas, y aquí es el porcentaje de la población, los quintiles que componen la población mundial. Y entonces a las personas les pedimos que indiquen en qué medida la sociedad en la que viven es desigual, ¿vale? Como veis, varía desde la sociedad menos desigual en esta representación gráfica hasta la sociedad más desigual. Pues bien, utilizando esta medida y preguntándole después en qué medida consideran que su autoconcepto es independiente o interdependiente, como he explicado antes, encontramos que a medida que la gente, una relación positiva en la que se muestra que a medida que la gente percibe que existe más desigualdad en su autoconcepto, menos se conciben a sí mismos como personas
interdependientes, es decir, más alejados, más diferentes de los demás se consideran, ¿vale? Pero hasta aquí he explicado solamente un par de ejemplos de estudios que lo que ponen en relación la desigualdad con formas de concebirse a sí mismo. Sin embargo, de estos estudios no podemos sacar una evidencia de causa-efecto, ¿vale? No sabemos si la desigualdad provoca eso o es a la inversa, una relación bidireccional. Entonces, en otros estudios se ha puesto a prueba con experimentos que los psicólogos y las psicólogas sociales también hacemos experimentos donde se manipulan algunas variables. Concretamente, en este caso, nosotros manipulamos la desigualdad y la percepción de desigualdad y analizamos qué efectos tiene, por ejemplo, a nivel de la identidad, como estaba poniendo ahora. Y os preguntaréis, ¿cómo se puede manipular la desigualdad? Una cosa bastante complicada, ¿no? Bueno, pues como hay mucha gente, por ejemplo, en nuestro equipo trabajando que tiene una idea muy creativa y muy originales, hemos ideado alguna forma de manipular la desigualdad. Por ejemplo, hemos utilizado un paradigma adaptado de otros investigadores donde les pedimos a los participantes de nuestras investigaciones que se imaginen viviendo en una sociedad ficticia, concretamente en una sociedad lejana que se llama Bimbola, ¿vale? En Bimbola, lo único que saben la gente de esta sociedad o este país al que se van a ir a vivir es que existen 3 clases sociales, ¿vale? La clase social más alta, que es la que gana, la que tiene más ingresos, y la clase social más baja, la que tiene menos, y la clase media. Como veis, en esta gráfica, aquí se ve cómo hay una diferencia bastante grande. Estos son dólares bimbolianos que ganan las personas que viven en Bimbola al año, ¿vale? En esta sociedad existe una diferencia bastante grande entre los que ganan, los que están en la clase social más alta y los que están en la clase social más baja, concretamente de 74.000 dólares bimbolianos, ¿vale? Bueno, a la mitad de los participantes les decimos que estas son las características de Bimbola. Y a continuación, para meternos más en faena, les decimos, bueno, cuando uno se va a vivir a otro país, tiene que comprarse una casa, tiene que comprarse un coche, seguramente, incluso puede pensar en qué va a hacer en las vacaciones, a qué se va a dedicar, ¿no? Bueno, pues les ponemos las posibilidades que tienen en función de la clase social a la que ellos pertenecen. Una cosa importante es que a todos los participantes en la investigación les decimos que ellos van a estar en la clase media, ¿vale? Van a ganar 40.000 dólares bimbolianos. Y a continuación les presentamos las casas, los coches y las vacaciones y los hobbies que se pueden permitir, ¿vale? Pero primero les presentamos los de todas las personas de todas las clases sociales diferentes. Concretamente aquí hay ejemplos de las casas, las mansiones que veis que se pueden permitir los que pertenecen a la clase que gana 77.000 dólares bimbolianos. Estas los de la clase media y estas son las casas que se pueden permitir las personas que son de la clase social más baja, que ganan solo 3.000 dólares bimbolianos, ¿vale? Ellos pueden elegir algo de su clase social o más baja, nunca de la clase más alta porque no se lo podrían permitir. Estos son, cuando les pedimos que lo seleccionen, estos serían los coches, ¿vale? De la clase más alta, de la clase media. Y estos no son coches, estos son vehículos alternativos, ¿vale? Para la clase más baja. Bien. Lo crucial en este caso es que a la mitad de los participantes les decimos que Bimbola tiene esas características que acabo de definir, pero a la otra mitad les decimos que... estas son las vacaciones, perdona que se me ha olvidado. Las vacaciones es un viaje al espacio por un día para la clase social más alta, por ejemplo. Para la clase media, un viaje a otra ciudad de otro país por una semana. Y a los de la clase social más baja no pueden permitirse ninguna vacaciones, ¿no? Entonces se me ha olvidado. Bien, como digo, lo crucial en este caso es que a la mitad de los participantes les decimos que Bimbola tiene esas características, pero a la otra mitad le decimos que Bimbola tiene estas otras características.
Si os habéis fijado, los de atrás quizás no lo podáis ver bien, pero la diferencia fundamental en la descripción de Bimbola en esta condición es que la diferencia entre los que más ganan y los que menos ganan en esta condición es mucho menor, concretamente de $20.000 bimbolianos, frente a los 74.000 que había en la otra condición, ¿vale? Igualmente, también a los participantes les decimos que ellos pertenecen a la clase media y si os fijáis, lo que gana la gente en la clase media en esta otra condición es exactamente lo mismo que ganaban antes. Insisto que la única diferencia es la diferencia entre los que más y los que menos ganan. Esto es un aspecto muy importante cuando manipulamos, cuando hacemos variar algo que nos interesa para conocer su efecto. Mantener todo lo demás constante para que eso podamos, de alguna manera podemos asegurar que el efecto se debe a esto que a nosotros nos interesa, ¿vale? Igualmente en este caso, bueno, pues presentamos casas, obviamente un poquito de menos nivel que las anteriores, coches y vacaciones o hobbies que se pueden permitir. En este caso, los de la clase social más baja sí se pueden permitir determinadas vacaciones porque tienen un nivel de ingreso un poco más alto. Pues bien, esta es una forma de manipular, como digo, la desigualdad y la percepción que la gente tiene de esa desigualdad. Pues cuando hacemos esto y hacemos variar a la mitad de las personas, les ponemos una sociedad y a la otra mitad a la otra, encontramos que esa gente hace inferencias sobre cómo construyen su identidad los habitantes de Bimbola. En este caso, en lugar de preguntarles por su propia identidad, les decimos que nos digan cómo se imaginan a los habitantes de Bimbola. Pues bien, la gente de la condición de alta desigualdad, que es la que se representa en las barras rojas, en general dice que los habitantes de Bimbola van a ser más independientes que las personas que han visto una Bimbola mucho más igualitaria, ¿vale? Esto lo hemos llevado a cabo en España, en Australia y en Estados Unidos. Y los resultados son prácticamente iguales. Además, las personas que han visto una Bimbola mucho más desigual consideran que los habitantes, o esperan, tienen las expectativas de que los habitantes de Bimbola van a intentar estar guiados, van a intentar buscar objetivos individuales frente a objetivos grupales. ¿Vale? Bueno, pues esta es otra prueba, un poco otra manifestación, otro ejemplo de cómo, digamos, la desigualdad puede afectar a la propia identidad y a las expectativas que tenemos de la identidad de los demás, ¿vale? Otro experimento muy interesante que también manipula digamos, la exposición a la desigualdad es un experimento que se lleva a cabo en un microcosmos del que seguro todos habéis tenido experiencia cuando habéis viajado en un avión. Cuando habéis viajado en un avión, sabéis que, bueno, pues se reproduce algo que en la sociedad quizás pasa, o sea, tenemos más dificultad a veces de ver, ¿no? Como es esa, digamos, esa diferencia entre las clases, ¿vale? Si nos vamos a la clase alta, a la primera clase, podemos ver cómo la gente se sienta, bueno, puede de alguna manera viajar de una manera muy cómoda, versus cuando nos toca, la mayoría de las veces entiendo, en la clase turista. Ahora imaginaros por un segundo si vosotros tuvierais que entrar al avión por la primera clase. En algunas ocasiones ocurre. Y ve exactamente esto que estamos viendo aquí. ¿Qué reacciones creéis que tendríais versus una situación en la que directamente os llevaran a la clase turista y
experimentar ahí algo de lo que aparece ahí en la fotografía, ¿no? Él está apretado, él está incómodo, no sabes dónde poner las piernas, asustarte cuando el compañero, el viajero de adelante reclina su asiento hacia ti, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese fue otro de los estudios que hicieron unos investigadores. A la mitad de los participantes los subieron en un avión pasando por la primera clase para después sentarse en la clase turista, y a la otra mitad lo introdujeron en el avión directamente por la clase turista. Bueno, pues uno de los resultados que encontraron en este caso fue que los conflictos entre los viajeros, las diferencias entre los viajeros de la clase turista, las discusiones entre ellos, etcétera, etcétera, aumentaron cuando las personas primero pasaron por la primera clase. Es decir, cuando fueron expuestos a la desigualdad que había en ese microcosmos que se crea en un avión. ¿Vale? Bien. Bueno, pues hasta aquí el primer mensaje que os quería transmitir. Voy al segundo mensaje, que va a ser un poco más rápido. El segundo mensaje que traigo hoy es que la desigualdad llama nuestra atención sobre dónde nos situamos en la escalera social y con quién nos comparamos. En una sociedad desigual, las personas están constantemente preocupadas por identificar cuál es su posición dentro de la escalera social. Esta es una de las representaciones gráficas que utilizamos mucho los psicólogos y las psicólogas sociales para pedirle a las personas que se sitúen en esa escalera social. Bueno, pues esta preocupación por saber dónde me encuentro y por ver en qué medida puedo ascender en esta escalera social se hace más evidente cuando vivimos en un entorno donde hay mucha disparidad económica, ¿vale? A medida que aumenta la disparidad económica, por ejemplo, algunos estudios muestran que las búsquedas en Internet, en Twitter, los comentarios en Twitter de marcas que representan estatus, como por ejemplo Rolex, Louis Vuitton, etcétera, etcétera, son mucho más frecuentes que, por ejemplo, en un estudio, marcas que podríamos llamar blancas, ¿no? Como las que representan Walmart o Kmart en Estados Unidos, que serían equivalentes, pues yo que sé, a la marca del Alcampo o el Carrefour en nuestro caso, ¿vale? La gente hace muchas más búsquedas, como digo, de productos que señalan el estatus como una forma de alguna manera, de compararse con los otros, intentando mostrar delante de ellos que tienen más estatus, cuando viven en un entorno más desigual. Esto puede llevar incluso a la percepción de que estamos continuamente compitiendo con los otros. Y ahora una preocupación constante que se ha definido como la ansiedad por el estatus. Es una de los mecanismos, de las razones que se han utilizado para explicar por qué la desigualdad puede causar una disminución del bienestar, ¿vale? Porque la gente está continuamente preocupada por el estatus que tiene y está preocupada por no alcanzar el estatus que desea o quedarse estancada en un estatus que no le gusta, que no le parece el más adecuado para ella, ¿vale? Y el último mensaje que os quería transmitir hoy habla acerca o se resume en la frase de que la desigualdad nos motiva a justificarla, ¿vale? Vivir en un entorno desigual nos hace, de alguna manera, estar motivados para justificar la desigualdad que tenemos, aunque parezca paradójico, ¿vale? Ahora os quisiera hacer una pregunta, a ver si alguien sabe contestar, ¿no? ¿Vosotros tenéis una idea aproximada de cuánto gana en una empresa, imaginemos una empresa del IBEX 35, ¿vale? El directivo que más gana en comparación con el trabajador medio, el sueldo medio de un trabajador en esa empresa? Imaginemos, yo qué sé, Inditex puede ser una empresa Zara, ¿no? O, algunos otros ejemplos que tengo por ahí. El Banco Santander, ¿no? ¿Alguna estimación de cantidades? Pero, digamos, ¿cuánto más gana un directivo que un trabajador medio? ¿Cuánto? Bueno, ya está pasando.
400 veces, ¿no? Bueno, pues es un cálculo bastante aproximado, ¿no? Aquí os traigo algunas cifras del año pasado, donde se ve que, por ejemplo, la media de las empresas de Inditex, efectivamente, el directivo mejor pagado gana 385 veces más que el sueldo medio. No estoy hablando del sueldo peor pagado, o sea, del sueldo del trabajador peor pagado, sino del sueldo medio. El Banco Santander, 187 veces más, y Telefónica, 117 veces más. Son de las empresas que más diferencia hay entre los sueldos más y menos pagados, ¿vale? Bueno, me había estropeado un poco la pregunta, pero básicamente la idea que os quería transmitir aquí es que una de las formas de justificar la desigualdad es negarla. Es decir, la gente, cuando se le pregunta sobre esto, normalmente dice unas cantidades mucho más pequeñas. No puede imaginarse que un directivo gane tanto más que el sueldo medio de esa empresa, ¿no? Pero voy a otros mecanismos que me parecen todavía más interesantes. Bueno, aquí podemos ver algunos datos sobre esto, pero no me voy a entretener excesivamente en esto. Otro dato bastante interesante que hemos utilizado en algunos de nuestros estudios tiene que ver con la utilización de un instrumento muy rudimentario como es un ábaco, ¿vale? Para pedirle a la gente que estime la desigualdad que hay distribuida en quintiles, no sé si se ve por ahí. La fichita esta verde representa la riqueza o el dinero entre los 5 segmentos de población en función de los recursos, ¿vale? En general la gente subestima la desigualdad que hay, ¿vale? La gráfica que pongo ahí muestra esta misma idea, ¿no? En Estados Unidos, en un estudio llevado a cabo en Estados Unidos, la primera gráfica representa, la barra de arriba representa la desigualdad que hay realmente y esta es la estimada por la gente. El color azul representa la riqueza que tiene el 10% el 20% de la población que gana más. Si este sería toda la riqueza nacional, fijaos, ¿no?, el porcentaje de la riqueza que le pertenece al quintil más alto de esa población. La gente subestima la desigualdad. Pero a lo que quería ir es que en algunos de nuestros estudios nosotros hemos mostrado, le preguntamos a la gente cuál es la desigualdad real con este aparatejo simple, pero después le preguntamos por la desigualdad ideal para ellos. Es decir, en su sociedad ideal, ¿cuánta desigualdad creen que debería de haber? Pues bien, una cosa que me parece paradójica, interesante, es que hay una correlación positiva entre la desigualdad real y la desigualdad ideal. Es decir, cuanta más desigualdad percibe la gente, más desigualdad ideal se imagina en su mundo, digamos, perfecto, ¿vale? Esto se puede explicar de acuerdo a algunos mecanismos psicológicos como los sesgos de anclaje, el sesgo del statu quo, el sesgo del statu quo, que habla acerca de que utilizamos como anclaje lo que hay para estimar lo que debe haber. Pero también hay otra serie de ideologías y de creencias que están compartidas en nuestra cultura y que justifican esto. Por ejemplo, pararos a pensar, por ejemplo, los estereotipos que tenemos de las personas que tienen pocos recursos económicos, de las personas más desfavorecidas, ¿vale? Por ejemplo, hay algunos estudios muy interesantes que muestran cómo a medida que aumenta la desigualdad en un contexto, consideramos que las personas de menor clase social son menos competentes. Muy simpáticas, muy agradables, pero poco competentes. Sin embargo, la gente de clase social más alta es muy competente. Quizá más fría, ¿no?, más distante, pero muy responsable, muy trabajadora y con muchas habilidades para emprender, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estos estereotipos se transmiten culturalmente y hacen que de alguna manera justifiquen el orden que hay. Y como digo, esto se exacerba cuando aumenta la desigualdad, ¿vale? Y quizá una de las medidas o uno de los resultados que me parecen más impactantes es que esta idea que tenemos de las personas
que pertenecen a una clase social más baja puede llegar a extremos inhumanos, ¿vale? Fijaos en esta escala que os pongo aquí, que es una escala que utilizamos para medir en qué grado la gente considera que un grupo está deshumanizado. Esto es, que un grupo se parece, está desprovisto de características humanas y se parece a los animales. Les preguntamos a las personas por diferentes grupos sociales la imagen que tienen de ellos y que la sitúen en esta escala, que como veis va de un primate a un humano, ¿vale? Pues bien, la gente concibe a las personas de clase social más baja más cerca del extremo animal, ¿vale? Y en la medida en que ellos perciben que las personas de clase baja están más en el extremo animal, también los consideran menos hábiles para manejar o para administrarse los recursos económicos que tienen. Y por ende terminan estando en contra de las políticas que buscan o que pretenden una redistribución económica y un apoyo a esos colectivos más vulnerables. De manera que, como veis, los estereotipos que tenemos y las creencias que tenemos hacia determinados grupos sociales pueden llegar al extremo de deshumanizarlos, y eso tiene un importante impacto, digamos, en nuestras actitudes hacia la reducción de la desigualdad. Un ejemplo. Bueno, aquí ponía la gráfica de esto, ¿no? Un ejemplo que yo creo que también nos resultará seguramente cercano de esta idea que estoy dando de la gente de clase baja y de la deshumanización y de alguna manera de la poca habilidad para administrarse sus recursos económicos, creo que son las canis y los chonis en nuestra sociedad, que seguro que conocéis. O los que se conocen en general como los ninis, ¿no? Los que ni trabajan ni estudian, ¿no? Imaginaos por un momento cuál es, digamos, el estereotipo que tenéis de estos colectivos como personas que realmente no son hábiles para administrar, digamos, cualquier ayuda, por tanto no tiene ningún sentido darle ningún apoyo económico para que mejoren su situación. En fin, bueno, pues con esto quería un poco cerrar este círculo que os he comentado y a esta altura quisiera haberos convencido de que realmente la desigualdad no solo afecta a la gente, digamos, que está abajo, sino que nos daña a todos, ¿vale? Aunque, obviamente, la gente más vulnerable seguramente es la que sufre más sus efectos. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la plática. Y bueno, ahora vamos a tener un pequeño intermedio musical. Pero antes de esto le quería comentar, no sé si han visto, pero en la mesa que está en el fondo tenemos algunas... ahí están saludando las de la mesa del fondo. Tenemos, si quieren comprar unas chapas con nuestro fantástico logo. También vendemos cerveza, abre botellas, snack. Entonces, todo esto es porque nos están ayudando a nosotros. Nadie aquí está ganando nada. Si quieren tener más momentos como esto de divulgación, donde van aprendiendo cosas nuevas y qué es lo que está pasando, pues nos ayudarían mucho con yendo a la mesa de atrás y comprando algo, o también cervezas. Y bueno, ahora vamos a tener este intermedio musical. Somos conscientes de que aún no hemos presentado a las dos músicas que tenemos aquí y que tenemos la suerte, la grandísima suerte de tener esta noche. Ellas son Marta al violín y Patricia al cello, y son componentes de... Bueno, y no son cualquier música, sino que son componentes del cuarteto NER, que trata de luchar contra la desigualdad. Por un lado, la desigualdad de género, divulgando o dando a conocer obras de compositoras mujeres que, por el hecho de ser mujeres, pues sus obras han estado olvidadas o menospreciadas. Entonces, todas las obras que vaya a escuchar esta noche han sido compuestas por mujeres.
Sí, exactamente. Entonces ahora, de lo que entendí, nos van a tocar una pieza sefardí, pero va a ser improvisación, ¿verdad? Entonces yo creo que esto le da más valor a lo que van a estar escuchando, porque improvisación quiere decir que realmente no es que estén leyendo una partitura y que tengan todo ya hecho desde días de práctica, sino que lo que van a escuchar va a ser algo único. Entonces presten atención por este trabajo de seguro maravilloso que van a hacer.
Espero poder estar a la altura de mi compañera a la hora de explicar el rodamundo que me toca, que es el rodamundo de la pobreza. Un poco para ponernos en contexto, os cuento que en mis primeros años de doctorado yo trabajé en la zona norte, en el barrio de Las Manjallas, en una guardería y con niños de infantil. Y había uno de los niños que me producía mucha ternura, ¿no? Mucha ternura, especialmente. Todos los niños producen ternura, pero este Antonio, se llamaba Antonio, era un amor de niño, ¿no? Era un niño súper tierno, siempre buscando abrazos, siempre buscando atención. Pero Antonio se dormía por los rincones, ¿no? Era un niño de 4 años y tenía un lenguaje que pues sería más o menos el que tendría un niño típico de 2 años y medio aproximadamente, ¿no? Y a medida que pasé más tiempo allí en la guardia, pues me iba enterando de las circunstancias de Antonio. Y Antonio vivía con su mamá y su mamá tenía un problema de alcoholismo y muchas veces Antonio venía sin dormir, su mamá se prostituía y algunas veces habían tenido que ir a recoger a Antonio al coche donde la mamá hacía sus servicios. A veces dormía fuera del coche esperando que mamá terminara, a veces dormía en casa de la abuela, a veces se quedaba en casa solo con su hermano pequeño que tenía apenas 1 año, ¿no? Y estas eran las circunstancias en las que Antonio venía cada día a la escuela. Claro, Antonio tenía unos pelos rizados así, melena tipo afro, y claro, aquello estaba sin lavar por semana. A veces venía sin zapatos, en fin, solamente para poneros en contexto de que no es lo mismo crecer en una situación como esta que crecer en una familia que te proporciona pues toda la seguridad y todas las condiciones de vida que uno necesita, ¿no? Entonces, eso es lo que le llamamos el sello de la pobreza, ¿no? El tipo de circunstancias y qué impacto pueden esas circunstancias tener en la vida de un niño tan pequeño, ¿no? Para ponernos también en contexto nuestro, estuve buscando el otro día los datos de población en riesgo de pobreza. En España es del 21,6% de la población, de los cuales los menores de 16 años el porcentaje incrementa a 28,1%. ¿Vale? Esto representa 2,2 millones de niños. Esto en España. ¿De acuerdo? En fin, entonces, simplemente para ponernos en contexto. Bien, pues el rodamundo que yo quiero explicar hoy se representaría un poco así. Una situación de escasez, adversidad, que se puede asociar con déficit en nutrición, en educación, en seguridad, que a su vez pues pueden provocar más estrés, ansiedad, depresión en las personas, lo que afecta a las relaciones socioafectivas que esas personas establecen, y a su vez eso produce una marginación social y laboral que, por supuesto, fomenta una mayor escasez y adversidad. Es un círculo vicioso que en realidad es el rodamundo de la pobreza, del que es, como vamos a ver, un poquito difícil salir. Bien, muchas veces cuando se habla de pobreza hay alguna gente que piensa que hay un componente genético en la gente que está en el lado bajo de la desigualdad, ¿no? De una sociedad desigual. Que en realidad son gente, pues, ¿no? Hace poco, hace apenas 1 año, no sé si os acordáis de un colegio de Madrid un colegio pijo de Madrid, que ponía vídeos a sus chicos mostrando que la gente pobre es que no tenía ambiciones, es que no era capaz de pensar en ello más allá, ¿no?
y ponían, bueno, el vídeo estaba por ahí rodando por YouTube, no sé si recordáis esa noticia. Pero bueno, en buena parte de la población, generalmente la del alto nivel socioeconómico, hay mucha idea de que tal vez haya un efecto genético en esas condiciones que te llevan a una situación de pobreza. Por eso yo quiero presentar este estudio, que es bastante interesante. Son ratas, no sé si se ve muy bien, pero son ratas, una de las cuales genéticamente idénticas, de las cuales una de las ratas en la situación control se le ofrece todo lo necesario para tener su nido, serrín, ¿no? Y al otro grupo, como os vuelvo a decir, son ratas genéticamente idénticas, no se le proporciona eso. Y en este estudio simplemente se medían varios aspectos. Por ejemplo, qué sensibilidad mostraban las mamás en el cuidado de las crías, en varias cosas. Por ejemplo, presencia de la madre alrededor de las crías, presencia de las crías alrededor de la madre, lactancia, tiempo de lactancia o aseo. Si veis, estas son, la barra blanca es la del grupo control y la barra negra es la del grupo que no tenía los recursos necesarios para hacer su nido. Otra de las cosas que midieron es qué dureza presentaba la ratita en el cuidado de sus crías. Fijaros, en el transporte de las crías, cuánto de agresiva era la mamá. Pisar las crías, nada, mucho. Crías desperdigadas por el nido, mucho, poco. Autoaseo de la madre, ¿vale? Entonces, estar en una situación de adversidad, de escasez, que te genera estrés, pues tiene una serie de consecuencias a nivel comportamental que compartimos con las ratas. Así que imaginaros para un ser humano que vive en una sociedad bastante más compleja que un nido en una caja en un laboratorio. Las ratas probablemente de alcantarilla igual tengan también una sociedad un poquito más compleja, pero nos sirve de ejemplo. Bien, entonces, en los estudios que tratan de abordar el tema de la pobreza y cómo la pobreza puede impactar en distintos aspectos relacionados con el desarrollo, se usa una variable que es un poquito burda, pero aún así veréis que, a pesar de ser burda, capta bastantes de las cosas que suceden en el entorno familiar. Digo burda porque en realidad es la medida que se llama estatus socioeconómico, que es en realidad una media, un compendio de 3 factores del hogar, que son, por un lado, la educación de los cuidadores, su nivel de educación, nivel de estudios, su nivel de ocupación, que esto normalmente se mide según una escala que te proporciona el Instituto Nacional de Estadística, y el nivel de ingresos corregido por el umbral de pobreza del país, en concreto donde se haga el estudio. ¿Vale? Pues con estas 3 medidas se utiliza un componente, un compuesto de medida, que es el estatus socioeconómico. Lo primero que os quiero enseñar o lo primero que nos podríamos preguntar es si la pobreza, medida con el estatus socioeconómico, tiene o no un impacto en el desarrollo del cerebro. Y aquí os presento una gráfica relativamente reciente en el que simplemente metieron en una resonancia magnética a niños y los siguieron desde que tenían 5 meses hasta que tenían 3 años, 36 meses. Y simplemente midieron el volumen de su cerebro. Y fijaros lo que encontraron. Aquí tenéis 3 barras. La verde, la de arriba, es de alto estatus socioeconómico, familias de alto estatus socioeconómico, medio y bajo. Quiero haceros notar que a los 5 meses no había diferencia significativa. En este caso estamos mostrando aquí el volumen de sustancia gris a nivel de la zona frontal del cerebro, la parte más anterior, ¿no? Que aquí hay muchos psicólogos, seguro que sabéis que esa parte del cerebro, pues, de las partes más importantes para todas aquellas habilidades cognitivas que nos hacen más humanos, ¿no? Que son más propias del ser humano, como el razonamiento, la autorregulación, la memoria de trabajo, etc., ¿no? Entonces, fijaros, si bien a los 5 meses no había diferencia significativa en el volumen de esa parte del cerebro,
A los 36 meses ya hay diferencias estadísticamente significativas, os vuelvo a decir, en la estructura del cerebro de una parte importantísima para el aprendizaje, que ya se producen entre familias de alto y bajo estatus socioeconómico. Estamos midiendo el cerebro de un bebé, de un niño, de un pequeño, en función de la familia donde crece. Bueno, pues esto en cuanto a volumen del cerebro. No es el único dato que existe, pero os he traído este como un ejemplo. Nosotros en nuestro laboratorio queríamos preguntarnos también si no solamente es el volumen, sino la forma en que funciona el cerebro de los niños se ve o no afectada por el estatus socioeconómico de la familia. Y hicimos un protocolo, un estudio con bebés muy pequeñitos, porque viendo la gráfica anterior ya sospechábamos que íbamos a encontrar diferencias desde muy pronto, pues hicimos un protocolo con bebés pequeñitos, un poquito mayores de 1 año. Y lo que hicimos fue mostrarle un pollito, un puzzle muy simple de 3 piezas, y en el laboratorio pues le enseñamos cómo se monta ese puzzle. Se monta poniendo primero las patitas, luego el cuerpecito y finalmente la cabeza. Después de jugar varias veces con ellos, con este puzzle, pues lo mostramos en la pantalla del ordenador, cómo se va formando. Primero las patitas, luego el cuerpecito. ¡Ah! Es un pollito. Varias veces, para que se familiarice con ese objeto, con el pollito. Y a continuación, lo que vamos a hacer... vamos a mostrarle una de estas 3 cosas. Mientras, con este aparato que veis aquí, medimos la activación de su cerebro, ¿vale? Con este aparato le mostramos, con este aparato puesto en la cabeza, un electroencefalograma, le vamos a mostrar una de estas 3 cosas. O bien el pollito que se forma correctamente en la pantalla, primero las piernas, primero las patas, luego el cuerpo, luego la cabeza, o le vamos a mostrar patas, cuerpo y cabeza mal puesta, o patas, cuerpo y cabeza de otro animal que no había visto antes, que no espera. Este tipo de tarea es una tarea muy interesante. En adultos, cuando observamos un error, cuando se produce algo inesperado, se produce una activación muy fuerte precisamente de esta parte frontal del cerebro. En nuestro caso, con estos bebés tan pequeñines, observamos lo mismo. El cerebro responde a lo correcto, pero mucho menos que al error. Al error tanto de posición como de cabeza, de otro animal, responde mucho más. ¿Vale? Ese es el efecto que queríamos medir. Pero fijaros qué interesante. Cuando ponemos en relación ese efecto, en qué medida el bebé presenta ese efecto con el estatus socioeconómico de su familia, lo que observamos es que había una relación significativa, estadísticamente positiva. Es decir, que se asocia los niños que producen mayor efecto de esa violación de la expectativa, que podíamos entender como cuánto han aprendido que un pollito se configura de esta manera, pues aquellos que muestran mayor efecto son los de familias de mayor estatus socioeconómico. Luego que ya a estas edades podemos observar y medir el efecto que este tipo de variable ambiental puede tener sobre el funcionamiento del cerebro en cosas tan básicas como el aprendizaje. Muchos otros estudios han mostrado, con niños un poquito mayores, que existe una relación entre los ingresos y las necesidades, el estatus socioeconómico y el volumen de determinadas zonas del cerebro. Por ejemplo, otra de las partes del cerebro que es súper importante para el aprendizaje es esa estructura que veis ahí que se llama el hipocampo, ¿vale? Pues también en este estudio lo he traído aquí porque es especialmente bueno, porque es un estudio que compilaba datos de más de 200 niños y además los seguía longitudinalmente, es decir, que los empezó a medir cuando eran pequeñines y los siguió durante un tiempo hasta el final de la infancia. Y lo que observaron es que efectivamente encontraban una relación entre el estatus socioeconómico de la familia y cuánto crece el hipocampo. ¿Cuál es la tasa de desarrollo del hipocampo? Pero en este estudio, como digo, era bastante más profundo. También observaron que el estatus socioeconómico se relacionaba con cosas como las siguientes: la educación de los padres, ya lo he dicho antes, el estilo de crianza
que tenían esos padres, por ejemplo, un estilo de crianza más basado en el apoyo a la autonomía del niño. Y negativamente correlacionaba con los eventos estresantes en la vida del niño, como pues haber tenido accidentes de diverso tipo o haber tenido pérdidas en la vida relacionadas con animales de compañía o con personas de su familia, etc. Y además observaron, esto a veces funciona, a veces no, observaron que había una relación de 3 vías, con lo cual se podía hacer un análisis que se llama de mediación, con el cual, si metemos todos esos componentes en un análisis, lo que nos dice este análisis es que la relación no es directa entre los ingresos familiares y el desarrollo del hipocampo, sino que está mediada por este tipo de eventos. En realidad, esto se relaciona con esto y esto se relaciona con esto. Si metes estas componentes en el análisis, esta relación directa pierde significatividad, ¿vale? Otro estudio que os traigo aquí, que responde a la pregunta de qué regiones del cerebro se ven más afectadas por este tipo de variables, pues es también un estudio que compila datos de miles de niños en Estados Unidos, y aquí se observa cuáles son las regiones del cerebro que están más impactadas por una variable, como en este caso el nivel educativo de los padres. Si veis, las regiones que están más impactadas son la parte frontal del cerebro, como ya habíamos visto en el estudio anterior, y partes importantísimas para el lenguaje, para la atención y, por supuesto, la parte frontal del cerebro importantísima para razonamiento, inteligencia, autorregulación, etc. Atención. De modo que este círculo de pobreza realmente tiene una serie de efectos colaterales, probablemente mediados por factores de estimulación cognitiva y de tener las condiciones para poder tener un estilo de crianza con sensibilidad y afectividad suficiente para proporcionar el desarrollo óptimo del cerebro, especialmente en áreas relacionadas con atención y aprendizaje y lenguaje. Por supuesto, habilidades súper importantes para el aprendizaje escolar. Así que no es de extrañar que exista lo que se llama una brecha escolar entre los niños que provienen de estatus socioeconómicos diferentes, ¿no? Es decir, esto es un dato ultra replicado en psicología, y es que cuando comparas niños de estatus socioeconómico bajo con niños de estatus socioeconómico alto, pues en todas las medidas académicas los niños de estatus socioeconómico alto son mejores. En definitiva, el sello de la pobreza se puede transferir. Este es un mecanismo por el cual este círculo se puede transferir a este por un mecanismo simplemente de rodamundo por el desierto. No es un mecanismo de herencia basado en factores genéticos, es un mecanismo de herencia de la pobreza basado en factores psicoeducativos. No digo que no haya factores genéticos, que los podría haber también, pero desde luego lo que sí hay es una herencia basada en factores psicoeducativos. Y si no, aquí están datos, estos son datos de Estados Unidos. Por ejemplo, aquí nos dice que el 45% de los niños que al menos parte de su infancia pasan en un estado de pobreza, a los 35 años siguen siendo pobres. El 77% de los niños que crecen en familias de alto estatus socioeconómico completan un grado universitario a la edad de 24 años, mientras que si eres de estatus socioeconómico bajo, el porcentaje es del 9%. Y estos son datos de Estados Unidos, como os decía, pero los datos en España son bastante similares. Esto es un informe, bueno, esto es una nota de prensa de un informe de Save the Children del año pasado, que viene a decir que 1 de cada 4 niños en España permanecerá pobre como adulto, a pesar de que mejore el empleo, ¿no? Con los cálculos que ellos hacen. Luego, realmente, la pobreza es un círculo que, como veis, por razones
simplemente de desarrollo neurocognitivo, del cual es bastante difícil salir. Sin embargo, sí que me gustaría decir unas cuantas cosas o poner, digamos, énfasis en unas cuantas cosas. Primero, las experiencias no determinan el desarrollo del individuo. Existen factores, entre ellos factores de personalidad, factores ambientales, que interaccionan con factores constitucionales que hacen que los individuos, no por estar en un ambiente de pobreza, ya sabemos al 100% que no van a alcanzar su desarrollo óptimo. Es decir, no es un efecto determinante, es más bien cuestión de riesgo y probabilidades. Es decir, un niño que nace en las condiciones de Antonio que he descrito antes, pues tiene mucho mayor riesgo de fracaso escolar y menor probabilidad de alcanzar un estatus socioeconómico adecuado, digamos medio, en su vida como adulto. Otra cosa importantísima, si el estatus socioeconómico, si las variables ambientales tienen este impacto tan grande en el cerebro, es porque el cerebro es plástico, es porque el cerebro es un órgano susceptible a la experiencia. El cerebro no crece de acuerdo a lo que dicen nuestros genes exclusivamente, sino que crece en sintonía con la experiencia que se le da. Entonces, el hecho de que el cerebro sea plástico puede dar lugar a que la pobreza tenga un impacto tan grande como el que acabo de mostrar, pero también tiene una parte positiva, y es que la experiencia, si la modificamos, también va a hacer que el cerebro responda a esa modificación. Por lo tanto, lo que quiero decir aquí es que es importante no utilizar este dato para estigmatizar a los niños y niñas que crecen en situación de pobreza. Lo que hay es que entender el dato y lo que hay es que entender cómo este tipo de situaciones, cómo y por qué afectan al desarrollo del cerebro. En fin, y ahora quiero invitar a Rosa de nuevo a subir aquí, porque cuando estábamos preparando esta charla no queríamos terminar con un mensaje negativo. Queríamos terminar tratando de hablar y discutir con vosotros sobre cuáles son las formas, las propuestas que desde el laboratorio, que desde la investigación también se proponen, se hacen, para parar esos rodamundos que ruedan por este desierto y que hacen que el desierto sea más desierto todavía, ¿no? Que esa es la idea del rodamundo. Entonces, aquí hemos pensado en dividir esto, ¿no? Fijaros que le van a empezar a salir florecitas al cactus. Primero, en una intervención de tipo psicosocial en el menor y su entorno. ¿Qué se puede hacer a ese nivel? Pues primero, se pueden hacer intervenciones que potencien el desarrollo neurocognitivo. Por ejemplo, en nuestro propio laboratorio llevamos bastante tiempo trabajando en programas de entrenamiento cognitivo que se pueden utilizar con los niños y que tienen impacto en cómo funciona su cerebro, ¿vale? Los psicólogos podemos trabajar en utilizar este tipo de programas de intervención basados en ciencia, eso sí, intervenciones no inventadas, sino que ya han sido probadas y testadas y que se ha visto que tienen un efecto para potenciar el desarrollo de estos sistemas deficitarios. También os digo, esto es un estudio que se hizo en Estados Unidos hace un tiempo, en el que no solamente intervenían sobre el propio niño, sino sobre la familia. Y esto es muy interesante porque, fijaros, en este estudio lo que tenían era 3 grupos. Un grupo en el que trabajaban con los padres, como una escuela de padres, y los niños haciendo el tipo de programa como el que yo he mostrado anteriormente, programa de intervención cognitiva con el niño, mezclado solo la intervención con el niño o un currículum que en Estados Unidos se llama el Head Start, que lo utilizan para niños de familias de bajo estatus socioeconómico. Y lo que observan es que hay cambios en los padres después de haber pasado por ese programa. Por ejemplo, los padres reducen significativamente sus niveles de estrés después de pasar por ese programa. Pero también se producen cambios bastante importantes en los niños. Por ejemplo, a nivel de comportamiento, reducen los problemas de comportamiento que muestran en el aula y en casa,
aumentan sus habilidades sociales y a nivel cognitivo aumentan su puntuación en lenguaje y aumentan su puntuación en razonamiento fluido. ¿Vale? O sea, que se pueden hacer intervenciones para potenciar ese desarrollo que incluyan a los padres, que incluyan el entorno y intervenciones directamente sobre el niño. Luego también hay investigaciones que muestran el impacto que pueden tener otro tipo de actividades de apoyo que se puedan hacer con los niños. Por ejemplo, en este caso es un programa de juego dirigido con grupos para fomentar el desarrollo cognitivo. O programas curriculares como Tools of the Mind, que también es un programa de intervención cognitivo, pero que se lleva a cabo en el aula, incluido en el currículum, y que también fomenta el desarrollo de las funciones ejecutivas principalmente, ¿no? Las funciones de razonamiento y de autorregulación. Otro ámbito en el que se puede hacer intervención es en el ámbito de las políticas educativas. En este caso, la idea es hacer políticas de refuerzo educativo para esas poblaciones en riesgo. Por ejemplo, hacer una escuela inclusiva. Hay algunos estudios que muestran el mapa de la desigualdad a nivel de escuelas, es decir, cuál es la diferencia de estatus entre los niños que van a la escuela en determinados barrios o en determinadas provincias, y la verdad es que es impactante. Por ejemplo, hay un estudio hecho en Francia donde se observa cómo el mapa de la desigualdad escolar es idéntico al mapa del porcentaje de paro que se produce. Entonces, si esta situación de desigualdad que produce estos efectos tan importantes en el desarrollo neurocognitivo, encima vamos a una escuela donde segregamos a los niños en función del estatus socioeconómico, pues estamos haciendo que la escuela no corrija esas desigualdades sociales. Luego también hay algunas ideas sobre cómo ayudar a las escuelas de los entornos vulnerables, porque ¿qué sucede en esas escuelas? Primero, generalmente, si un profesor tiene que lidiar con una clase de niños, imaginaros, que ya llevan un déficit, digamos, en el desarrollo de estas funciones que fomentan la autorregulación, pues van a ser niños muchísimo más difíciles de estar sentados y atentos en el contexto del aula. Entonces, si no reducimos la ratio alumno-profesor en las escuelas de barrios vulnerables, va a ser muy difícil que ese profesor pueda controlar el aula. También, una de las cosas que sucede es que en las escuelas de entornos vulnerables los profesores suelen durar muy poco, si los comparamos con las escuelas de entornos de alto estatus. Es decir, un profesor dura allí un año y luego se va. Y ahora viene otro y un año y se va. Y otro un año y se va, si dura un año. ¿Vale? Entonces, fomentar la permanencia de educadores, por ejemplo, subiéndole el sueldo. Aumento de la financiación, también dotar a esas escuelas de entornos vulnerables de mayores números de recursos. Y luego, Rosa os va a contar algunas de otras medidas relacionadas también con política educativa. Bueno, yo, sin más que medidas concretas, quería un poco que reflexionáramos aquí todos juntos, ¿no?, sobre algunas ideas acerca de restar esa importancia o esa valía que le damos al estatus socioeconómico para medir el valor que tienen las personas, ¿no? Es decir, la idea de que el estatus socioeconómico se convierta en una dimensión crucial a la hora de valorar a las personas y pasar a considerar otras dimensiones que todos sabemos que determinan mucho también la conducta de las personas, ¿no?, como es su capacidad para relacionarse con los demás, la capacidad para empatizar con otros y algunas otras características individuales, ¿no? Es decir, restar importancia a través de la educación y de la transmisión de los valores culturales a esa dimensión que en entornos desiguales cobra tanta importancia, ¿no? Luego, por último, otro de los aspectos importantes aquí es políticas sociales y económicas. Y aquí os quería dar también otro dato. Y es que según el informe de Save the Children, también que publicaron el año pasado, resulta que el coste asociado al abandono escolar temprano, es decir, cuánto le cuesta eso a la sociedad,
según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, es de 17.000 millones de euros al año. ¿Vale? Sin embargo, el coste de implementar políticas de refuerzo educativo, como las que yo he comentado anteriormente, es calculado por Save the Children de 7.900 millones de euros al año. Ellos dicen, eso es lo que proponemos. En España se gasta actualmente el 1,3% del PIB en implementar políticas de refuerzo educativo. Este cálculo es sobre aumentar eso a lo que sería la media de la Comunidad Europea, que es el 2,4% del PIB. Aún así, el coste es muchísimo menor que el coste de tener una sociedad desigual con un alto índice de fracaso escolar. Bueno, en general, yo creo que la medida por antonomasia que tenemos que utilizar para reducir el impacto que estamos viendo de esos dos rodamundos es la redistribución económica, ¿no? Es decir, el hacer mucho menos dispares nuestra sociedad con medidas que ahora que estamos en época electoral quizás suene a campaña, pero que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Como políticas de impuestos progresivos, políticas que fijen salarios mínimos y salarios máximos, ratios entre salarios, ayudas sociales y económicas a los más vulnerables. Es decir, hay un montón de medidas que, como sabéis, contribuyen, como hemos visto antes en los datos que yo he expuesto y los que os está presentando Charo ahora, a que ese impacto psicosocial se reduzca también, ¿no? Y bueno, yo creo que también la idea de desmontar todas estas creencias, todas estas ideologías que justifican la desigualdad, como por ejemplo la meritocracia, ¿no? La idea de que las personas están en el sitio que merecen, que no he comentado antes, pero que aumenta el apoyo a este tipo de creencias, aumenta en entornos más desiguales. Paradójicamente, la gente desestima todos esos factores contextuales, factores del ambiente que hacen que la gente esté, digamos, o tenga o disfrute de un estatus socioeconómico alto o bajo. No consideran todo lo que proviene de la herencia, del sitio y la familia donde les ha tocado vivir, y maximizan o le dan mucha importancia a todas esas características controlables e individuales. Pues desmontar todas esas creencias a través de, bueno, pues de la educación, de campañas sociales en esta dirección, creo que también ayudaría en general pues a que podamos disfrutar de un contexto menos desértico, más frondoso, como el que ponemos por ahí. Y con esto terminamos. Muchas gracias. Yo solamente, antes de terminar, una cosilla, y es que sé que hay por aquí mucha gente que ha trabajado, creo que tanto con Charo como conmigo, en que nosotros hoy podamos presentar esto aquí, porque muchos de los datos que os hemos contado hoy están hechos por gente que está por ahí con vosotros. Entonces, quisiéramos agradecer pues, el trabajo, la rigurosidad, la motivación, el empeño de toda esa gente que hay por ahí también. Bueno, muchísimas gracias a Rosa y a Charo y a vosotros por vuestra atención. Vamos a hacer unas cuantas preguntas, ¿vale? Las personas que quieran preguntar, que se acerquen, por favor, porque creo que no tenemos más micrófonos. Y nada, hacemos un turno de 2 o 3 preguntillas. Y la primera pregunta. Gracias. Ha sido una sesión fantástica. Me ha encantado. Julio, venía muy predispuesto a que te gustara. Desde hace mucho tiempo ya estaba diciendo me va a encantar. Lo sé. Pero bueno, nos alegra haber cubierto algunas expectativas. Pero me ha encantado más. A ver, una pregunta. O sea, habéis planteado una serie de factores
que afectan a cómo se percibe uno, cómo se acepta la desigualdad y todas esas cosas. Pero hay algunos factores que creo que han pasado totalmente desapercibidos. Y en concreto, mi impresión es que uno de ellos es la religión. En algún viaje que he hecho yo por allí, por la India y demás, me ha llamado mucho la atención que la pobreza allí se vive de una manera totalmente diferente a como se vive en Sudamérica, por ejemplo. Es decir, la pobreza los pobres de la India son gente que no los ves que te miren con mal ánimo. Es decir, tú evidentemente eres un turista, eres una bolsa de dinero y ellos, sin embargo, allí no te miran como si hubiera algo injusto en tu propia presencia. ¿Me explico? En cambio, en Sudamérica, la gente sí siente que hay algo injusto en el hecho de que ellos son pobres y tú no. Y yo creo que eso se debe a la religión. Creo que se debe a que el hinduismo, el sistema de castas, etcétera, etcétera, les ayuda a racionalizar su situación en el sistema y a aceptarlo de un modo más positivo de lo que sucede en Sudamérica. Entonces, me gustaría que comentarais un poquito sobre esto, porque creo que es interesante. Bueno, lo primero que quiero decir es que esto no era una revisión sistemática acerca de la desigualdad y la pobreza, sino solamente dos rodamundos. Seguramente hay muchos más. Muchos, seguro. Muchos. Entonces, sí, no ha sido un análisis exhaustivo de todos los componentes que puede tener la pobreza. Yo, en lo que con respecto a lo que dices, no sé si Rosa quiere comentar algo, pero sí, yo es que creo que hay que diferenciar entre pobreza y humildad. No es lo mismo. Una cosa es la pobreza, que es una condición como la de ese círculo, como la vida de Antonio, que realmente te condena a vivir sin dignidad. Y otra cosa es tener una vida humilde. Eso no es ser pobre. Entonces, y además hay también factores cerebrales que explican esto, ¿no? Seguramente, yo muchas veces recuerdo, cuando he hablado con mis tías mayores, algunas de ellas ya se han muerto, pero me explicaban que ellas, en los Reyes Magos, pues el regalo que recibían era un huevo de verdad. Y se lo freían. Mis tías vivieron en la época de la posguerra. Y se lo freían y se lo comían. Y ellas, bueno, aquel día era espectacular. Se habían comido un huevo frito y además era un huevo que le había traído los Reyes Magos. Eran más felices que una perdiz. Y ahora bien, y digo, hay un factor cerebral también aquí. Porque ¿qué sucede cuando tú eres un niño, una niña, que crece en un entorno en el que recibe un montón de regalos, ¿no? Yo lo vivo ahora con mi sobrino. Yo vuelvo de un viaje y mi sobrino, cuando llego a casa, lo primero que me dice, ¿qué me has traído? Y entonces, si le he traído una cosa, a lo mejor se emocionan un poco, pero es muy difícil emocionarlos cada vez más. ¿Por qué? Porque el subidón de dopamina que te da, que le daba a mi tía un huevo, era enorme, mucho más que el subidón que le puede dar a mi sobrino ahora mismo cuando yo vuelvo de un viaje y le traigo, yo qué sé, un kimono de Japón o un juguete de lo que sea, ¿no? Porque tienen más exposición a eso, ¿no? Entonces es mucho más difícil alcanzar un nivel que le suponga un reforzamiento. Entonces, tú dices, hay un factor religioso. Bueno, yo creo que hay un factor de apreciar las cosas cuando uno crece en una situación de escasez. Y luego, factor religioso creo que también, lo hablábamos antes con la madre de Rosa, ¿no? Y ella lo decía, creo que la pobreza, si hay un factor de religión, de creencia, de soporte espiritual, llamadlo así si queréis, el pobre es casi más feliz que el rico. La explicación de por qué el pobre puede ser más feliz que el rico es esta que os he dicho, de la dopamina, es así de simple. Para una persona que vive en una situación de humildad, pues las cosas de la vida más simples le reproduce un reforzamiento enorme. Para una persona que está todo el día accediendo a caviar y champán, pues otro champán más tampoco le supone mucho, ¿no?
Pero el factor de la creencia sí que me parece que puede ser interesante, ¿no? Bueno, yo tampoco me quiero extender mucho porque si no nos vamos a dar tiempo a muchas preguntas, pero solamente he comentado un aspecto que me parece crucial para explicar un poco algunas de las diferencias estas que comentaba Julio, que no conozco el entorno cultural con detalle como para hablar mucho más, pero sí es la idea de lo que se llama la privación relativa. Esto es la experiencia subjetiva de que tú tienes más o menos de lo que mereces en comparación con otros. Esto parece ser fundamental a la hora de determinar, pues eso, por ejemplo, el bienestar de la gente, ¿no? O en qué medida impacta esa desigualdad en digamos, en estos procesos de los que he hablado antes. Entonces, es bastante probable que todas esas creencias religiosas que actúan como una ideología, entre comillas, ¿no? Como una manera de justificar por qué yo estoy en esta posición o no, y cómo me comparo con lo otro y en qué medida considero que merezco más o menos que lo otro, determine bastante esas diferencias, ¿no? Creo. Bueno, no quiero hablar mucho más. Nos gustaría escuchar vuestras opiniones. Sí, si hay alguien... Yo voy a agregar solo una cosa, si puedo, de que en realidad, pensando lo de la religión, mi experiencia es con México, donde realmente sí hay desigualdad, y algo que a mí me impactaba era que la frase que más se escucha repetir en México es "si Dios quiere". Entonces esto se me hace una cosa que realmente te quita esa capacidad de ti mismo. También la gente que realmente está pobre, escasos recursos, todo es "si Dios quiere". Entonces quitarte como que esa posibilidad de tratar de seguir adelante porque todo depende de Dios. Entonces, bueno, por lo que decía Julio, como que efectivamente la religión de seguro algo tiene, bueno, creo yo, algo que ver. Bueno, seguimos con las preguntas. Gracias. Bueno, me ha parecido muy interesante lo del desarrollo cerebral en función de la situación económica que afecta a los factores bajo los que crece un niño, y mi pregunta es ¿qué tan grave es el impacto de ese desarrollo cerebral? Es decir, si después tendría, o sea, si esa persona, ya que sea más grande, puede por sus propios medios llegar a alcanzar un mismo nivel, o si es una etapa del desarrollo clave que después ya no es recuperable y esa persona se va a ver privada para siempre de poder alcanzar un potencial que hubiera podido alcanzar bajo un desarrollo más óptimo. Pues qué pregunta más interesante y más difícil. Muy difícil de abordar de un modo científico, porque necesita un estudio con unos recursos enormes, ¿no? Necesita seguir longitudinalmente a niños de distintas condiciones, en fin. Entonces, yo no conozco el estudio que me permita darte una respuesta científica. Pero sí, ciertamente existen lo que se llaman periodos sensibles del desarrollo, aunque bueno, es un concepto que se cuestiona también de determinados ámbitos, pero ciertamente, claro, el cerebro durante la infancia y la infancia temprana, 0 a 3 años, el crecimiento del cerebro en términos de volumen, por un lado, entre el primer año y el segundo, y en términos de funcionamiento es brutal. Nunca el cerebro, nunca va a cambiar tanto como cambia en el primer año de vida. Entonces, y los primeros 3, 4, 5, 6, es decir, a medida que vas avanzando en el desarrollo, pues digamos que el cerebro va estableciendo sus funciones. Entonces, digamos que va a ser más difícil modificarlo a través de intervenciones basadas en la experiencia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir que el cerebro es plástico, se puede cambiar. Hay estudios que muestran efectos de intervenciones psicoeducativas con niños de 8, 10, 12 años, incluso con adultos, incluso con personas mayores. Pero el efecto, en mi opinión, va a ser siempre menor cuanto más tarde abordes el problema. No sé si he respondido a tu pregunta. Una última preguntilla. Vale, pues muchísimas gracias a Charo y a Rosa. Gracias a vosotros por estar aquí aguantando hasta las 11:15 y con ganas de ver el dúo. Sí, ¿no? Marta y Patricia van a volver a subir al escenario y nos van a tocar unas cuantas obras, ¿no?
Un aplauso, por favor. ¿Qué hacemos con esto? Es que me da cosa que suene. ¿Se deja de ir? Bueno, con esta última nos despedimos y queremos agradecer a toda la organización, a Rafa por habernos traído y la verdad que la experiencia ha sido muy grata. Y bueno, esperemos repetir en otra ocasión y que siga habiendo muchas Psycho Beers. Muchas gracias.
Ok, gracias. Bueno, pues muchas gracias tanto a Patri como a Marta, porque también tienen como que su forma alternativa de luchar contra la desigualdad. Y bueno, aquí les tenemos un pequeño regalito. Y también quisiéramos invitar otra vez a Rosa y a Charo. Y bueno, muchísimas gracias a Rosa y a Charo por también la labor que hacen para luchar contra la desigualdad, a todo su equipo. Y sobre todo, muchísimas gracias a vosotras y a vosotros por estar aquí, haber aguantado estoicamente esta hora y media o el tiempo que haya sido, y esperemos que lo hayáis disfrutado, igual que nosotros. Sí, exacto. Y por favor, que la fiesta no se acabe. Si quieren tomar otra cerveza aquí con nosotros, pues bienvenidos.